Para poder hablar de la serie como tal, me parece que lo principal, o sea, lo primero que tenemos que hacer es hablar un poco sobre los cómics, ¿bien? Y ahí ya arrancamos por ese lado, o sea, los cómics son más de uno, son dos los que él publicó, el creador de esta idea, justamente él escribió dos historias, que son El Eternauta 1, que es la que se basa en ahora esta serie que estamos viendo, la que está actualmente en Netflix, y después está El Eternauta 2. Bien, esas dos son con los mismos autores. Después ya hay un par de historias alternas que son como qué hubiera pasado y qué sé yo, pero que ya no están escritas por el autor real, por Oesterheld. Entonces, ya ahí no sé, yo no las leí, después en algún momento quizás las lea, no tengo tanto interés. Estas dos sí las leí, hay una que me gusta más que la otra, ahora los voy a comentar. Pero bueno, la realidad es que no sé si sabían este dato, que en realidad, pues sí se habla mucho de que está basada en un cómic, pero no sé si sabían que este cómic en realidad se publicó así a modo de entregas en una revista y que duró 2 años la publicación. Fueron como 100 entregas en total, en las que sacaron del Eternauta, y que se publicó entre los años 1957 y 1959. Los nombres que siempre figuran en todos lados son dos, que son el de Héctor Germano Oesterheld, bien, en las tapas siempre figura ese, y el otro es el de Francisco Solano López, pero Francisco Solano López sería el dibujante. Acá vamos a centrarnos más que nada en Oesterheld, porque fue la cabeza que creó toda la historia, básicamente. Me voy a centrar mucho ahí. Y con respecto al cómic, me parece que algo que hay que destacar es que realmente el cómic del Eternauta fue un antes y un después, tanto para lo que viene siendo Argentina como para el mundo, porque pensemos que, yo les decía, este cómic salió en 1957, 59, y la realidad es que en ese momento no había nada que fuera en lo que es el mundo cómic, que fuera algo parecido a esto. O sea, vos tenías por un lado todo lo que viene siendo los cómics de superhéroes, que tampoco teníamos tantos superhéroes como ahora, porque piensen que sería en el inicio del mundo cómic superhéroe. Entonces tenías por un lado los superhéroes, tenías algunas historias con desarrollo y profundidad, pero muchos era, viste, enfrentar al villano de la semana, porque eran historias que se contaban semanalmente, con villanos que aparecían en un número y capaz que nunca más volvían a aparecer, muchos eran muy bizarros. Y por otro lado tenías, así como cómics, que en realidad eran más como dibujos animados para chicos, bien, eran otro tipo de historias. Entonces, cómics como El Eternauta que tuvieran ese nivel de profundidad, ese nivel artístico, porque sí, me parece que la palabra más, la mejor palabra para representarlo es artístico. O sea, tiene diálogos y tiene viñetas que son poéticas realmente. Entonces, ese tipo de cómic no existía. Así que realmente marcó un antes y un después. O sea, ahora nosotros quizás, para los que no, por ejemplo, no conocen el cómic y demás, quizás vieron la serie y dicen, bueno, pero no es nada del otro mundo, ya lo vi por todos lados. Porque pensá que ahora vos tenés un montón de películas, videojuegos, series, que, no sé, con mundos post-apocalípticos y un protagonista que tiene que enfrentar a zombies o a alienígenas o a algún tipo de amenaza, un virus, pero en ese momento no había nada. Bien, parece cuando tu abuelo te dice esto era todo campo, bueno, así era literal. Entonces el tipo creó una historia que realmente marcó un antes y un después, así que tuvo un peso muy importante el cómic, por eso la verdad es un cómic que me gusta mucho, no solamente por esto, porque sería solamente destacar el valor histórico como si fuera que la historia es mala, cuando la historia realmente es buenísima. Voy a tratar de tener algunos cuidados con la historia porque sí les adelanto un dato, algo que quizás el que está viendo solamente la serie desconozca, que en realidad todo lo que vos viste en la serie, en esos 6 capítulos, porque no fue una serie muy larga, en realidad no llega ni al 30% de lo que viene siendo el primer libro. No llegaste ni a la mitad de la historia, realmente te faltan muchísimas cosas, falta que pase mucho. Así que es una historia que todavía tiene mucho desarrollo por delante y que tranquilamente, si el proyecto sale bien, es una serie que tranquilamente podría tener 5 o 6 temporadas, porque le falta mucho para contar. Como decía recién, no llegamos ni al 30% de lo que pasó en el primer libro. Y eso se debe también con los cambios, pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. El tema, lo que decía era eso, que el cómic es un cómic que tiene muchas cosas valorables, que tiene una idea muy potente, que también es algo que no pasaba tanto en los cómics, porque piensen que el Eternauta es un cómic que
que tiene un mensaje político. O sea, no... ahora justamente cuando salió la serie veía personas que hablaban de tratar de sacarle la parte política tanto al cómic como a la serie, y me parece realmente una tontería. O sea, creo que la persona que habla de que el Eternauta no puede ser político o no es político es una persona que desconoce realmente la obra de Oesterheld. O sea, Oesterheld, aparte de publicar este cómic, publicó otras cosas, y en todas había un mensaje político muy fuerte. Es un autor que intentó, en las cosas que él escribió, que creó, intentó ponerle un mensaje en contra de la represión, en contra de los abusos de poder que cometían los gobiernos frente al pueblo, o abusos de poder que capaz que cometía un ente maligno que representa a los gobiernos, y en contra de las dictaduras. Tenía un mensaje político muy fuerte, entonces es imposible quitarle la parte política al cómic porque fue pensado de esa manera y no lo oculta, ¿bien? Y nada, la cuestión es que justamente el cómic tuvo todo eso, bien, todos estos condimentos que realmente lo vuelven una obra muy importante, y me parece que ya llegados a este punto podríamos hablar un poco de quién fue Oesterheld, bien, porque sé que hay muchos ahora que hablan de la serie, pero quizás, o sea, si bien saben o escucharon o qué sé yo, que está basada en un cómic de Oesterheld, no sé si saben realmente quién fue Oesterheld. Oesterheld fue una persona que él nació, si no me equivoco, en 1919. No sabemos cuándo falleció porque justamente él fue una persona que fue uno de los desaparecidos de la última dictadura. Bien, entonces no sabemos realmente qué pasó con él. Se sabe que él estuvo en algunos centros clandestinos, creo que en Campo de Mayo, no sé en dónde más, pero después se le pierde el rastro y nunca se encontró el cadáver, ni no se encontró nada de él. Nada, es una persona que no sabemos la fecha de fallecimiento, pero es una persona que en realidad, no sé si sabían este dato, que él estudió geología. Nada que ver. Pero bueno, es una persona que si bien estudió geología, siempre desde muy chico se sintió muy interesado por el mundo de la escritura, y a eso de los 20 años el tipo ya se vuelve un periodista, un escritor, y 10 años después, entre los 50-60, es que el tipo empieza a meterse en el mundo de los cómics, en el mundo de como guionista, y llega a ser uno de los guionistas más importantes de Argentina como del mundo, y en un pionero en lo que viene siendo el tema este de transformar un formato que parecía pensado para niños o para adultos que querían relajarse un rato con ver cómo Superman le pega al villano de turno, transforma eso en un producto que realmente puede ser consumido por adultos y que tiene un mensaje político y que tiene un mensaje más que nada humano, porque realmente algo que me parece muy importante, se destaca mucho, se lo critica mucho por la parte política, y creo que me pareció ver pasar algunos comentarios recién criticándolo a eso, pero la realidad es que son obras muy humanas, son obras en donde los personajes tienen virtudes y defectos, en donde el personaje de repente sufre, tiene capaz que actitudes egoístas, pero que realmente son actitudes humanas, actitudes que tenemos las personas. Entonces es eso, o sea, se sienten muy reales personajes, aún siendo un cómic. Entonces realmente es una muy buena historia del Eternauta. La cuestión es esta, que el tipo termina publicando los dos cómics, publica los dos cómics, pues primero publica el uno, lo publica en el 57-59, después él se mete en el mundo de Montoneros, él tiene todo una lucha en contra de la dictadura, de la última dictadura, y él termina siendo una de las personas que los militares secuestran y hacen desaparecer. Tanto él como sus hijas. Sus 4 hijas fueron también secuestradas por ellos, por los militares, y también incluso 2 de sus hijas estaban embarazadas. Estaban embarazadas las hijas, fueron secuestradas de esta manera, y los bebés se sabe que fueron entregados a familias, de estas familias que tenían contacto con los militares. Uno de esos bebés fue recuperado por las abuelas de Plaza de Mayo y el otro no se sabe nada. Pero sí, es una persona que no solamente se dedicó a escribir y transmitir sus ideales de forma escrita, sino que también lo hizo con el cuerpo, bien con sus acciones. Pues bueno, ya hablando, hay mucho más para decir sobre el tema este de, ¿cómo se dice esto? De Oesterheld, pero no me quiero explayar tanto. Después, si quieren, capaz que hagamos una segunda parte hablando un poco más. Tengo muchos datos porque si bien esta historia me gusta mucho, el Eternauta, y es una historia de la que conozco bastante, como que en estos últimos días estaba medio manija esperando que salga y me puse a leer, a mirar cosas. Entonces tengo mucha información en la cabeza. Por eso esos lapsus en donde me trabo es realmente porque estoy analizando demasiados datos. Estoy viendo con Doctor Strange cuando está viendo todos los futuros posibles. Bueno, estoy analizando datos. Entonces es por eso que me trabo. Pero bueno, la cuestión es esa, que
básicamente su vida termina de esta manera, relacionada con los militares. Y creo que ya podemos hablar un poco, si bien como le decía recién, siento que hay mucho más que se podría decir, podemos hablar un poco sobre lo que viene siendo la serie. Bien. Un dato que también me olvidé de mencionar, porque justo creo que me preguntaron algo recién. El cómic, en realidad, él publica en el 50 y pico y en los 70, en la clandestinidad, él publica que sería el Eternauta 2, bien, que es la segunda parte del Eternauta, y que a mí en lo personal no me copa tanto, o sea, me gusta, pero bueno, no tiene el mismo peso que tiene el primer libro. El primer libro siento que tiene un mensaje muy potente, muy sorpresivo. Es realmente una historia muy buena, o sea, realmente tiene una historia con muchos elementos innovadores, es una historia de ciencia ficción, pero el autor elige, en lugar de ubicar toda esta historia en otro país o en otro mundo inventado, en Marte o qué sé yo, lo hace acá en Argentina, ¿me entendés? Entonces, de repente tenés cosas fantásticas que vos no estás acostumbrado a ver acá, la tenés acá, y esa cosa fantástica capaz que pasa al lado de la cancha de River o del Obelisco o de cosas que vos conocés. Entonces, me parece que es buenísima la historia por eso también, porque logra sentirse, más que nada para los que somos argentinos, se siente muy real y está todo el tiempo lleno de elementos que podés reconocer. Justamente creo que ese fue uno de los cambios, para mí acertado, aunque veo muchas personas en redes sociales que lo critican. Un cambio acertado de la serie fue el tema de no ubicarla en su época, porque el Eternauta transcurre en el 57, 59 y tiene muchos elementos, guiños a cosas de su época, a presidentes de esa época y a cosas de esa época, que las personas que vivieron ahí, leían el Eternauta, lo podían sentir como cercano. Pero quizás si la serie se hubiera ahora contextualizado en el 57, se hubiera cerrado para muchas personas. Primero las personas, incluso yo me hubiera quedado fuera de eso, pero todas las personas más chicas siento que quizás no le hubiera interesado tanto la serie. Y después también el tema de todo lo que viene siendo a nivel internacional, o sea, hubiéramos dejado afuera completamente a todo el mundo, porque ya era muy difícil conectar con esa serie de un país que quizás no es el tuyo y en otra época encima. Entonces me parece que fue un acierto que lo ubicaran hoy. O sea, está todo el tiempo la serie está teniendo guiños a cosas que están pasando. Por ejemplo, hay un momento, esto no es spoiler, es una pavada, pero hay un momento que a mí me hizo sonreír. O sea, está llena la serie de guiños a cosas actuales, pero hay un momento que me hizo reír, que fue cuando en un momento agarra el Darín, o sea, Juan Salvo, el protagonista, agarra un llavero, y en el llavero hay una fotito de Messi y todos levantando la copa del mundial. Entonces, no sé, son esos guiños de cosas actuales que la hacen sentir cercana y la hacen sentir realmente que, o sea, mierda, o sea, esto podría pasar. Mirá si pasa, ¿qué hago yo en esa circunstancia, ¿viste? Así que me parece que dentro de los cambios, la mayoría me gustaron los cambios. Ese es uno, por ejemplo, la época en la que transcurre la historia es distinta en el cómic y en la serie. Otro cambio que también tuvo la serie es el mismo protagonista. El protagonista en la serie es mucho más viejo que el protagonista en el cómic. En el cómic, Juan Salvo, que así se llama el protagonista, tiene unos 30 años, o sea, está en el mejor momento de su vida, en la flor de la vida. En cambio, acá en lo que viene siendo la serie, vos tenés a un tipo como de 60 años, ya mucho más curtido, y que al mismo tiempo, al envejecer al protagonista, tenés que envejecer a todos los que lo rodean, a su círculo íntimo, porque en la serie vos tenías de repente a la hija de él, que era una nenita muy chiquitita, y la esposa también era una chica joven. En cambio, lo que viene siendo la serie, vos tenés el tema de que la chica ya es una chica mucho más grande, ya creo que tiene 18, y la mujer también es mucho más grande. Entonces también creo que ese cambio hubo que cambiar todo, que para mí no me parece mal. Otro de los cambios también es el tema de el nivel de protagonismo de los personajes. Hay personajes que quizás, que viene siendo el cómic, son medio intrascendentes. O sea, la hija que acabo de nombrar del protagonista, no sé cuántos años tiene, pero es muy chiquitita, debe tener unos 6, 7 años. Y ella y la esposa, medio que son, viste, están ahí en la casa. Creo que en ningún momento salen de la casa, o al final sí salían. En algún momento, mucho más adelante de la historia, salen de la casa ellas. Pero casi que todo el tiempo están en la casa y son, viste, la princesa que me espera en el castillo. Es un poco esa la idea. En cambio acá,
son importantes. O sea, esto no es un spoiler, porque pasa muy temprano, pero bueno, si quieren, si consideran que ahora voy a decir un spoiler, pueden, si quieren, mutear, como les decía hace un rato. Ahora hago señas así cuando ya lo terminé de decir, pero por ejemplo, en la serie, lo que viene siendo la esposa de Juan Salvo, es un personaje que tiene peso, que incluso por un par de capítulos se vuelve la compañera de aventuras. O sea, ellos dos van a la par y tiene un peso interesante dentro de la historia, que no lo tiene en el cómic. Lo mismo la hija, o sea, en lo que viene siendo... Me olvidé de hacer la seña. En lo que viene siendo el cómic, la hija, como le decía, se queda en la casa, no pasa nada, pero, spoiler nuevamente, en la serie, ella es el motor de la búsqueda. Bien, o sea, Juan Salvo, sale de la casa no porque quiera salir a explorar, sino porque quiere ir a buscar a su hija. Es medio búsqueda implacable, ¿viste? Búsqueda implacable, pero con una nieve venenosa, ¿viste? Entonces, es el motor de la búsqueda. Eso me pareció bastante interesante porque también tenemos que pensar que en lo que viene siendo el cómic y la serie, el motor que impulsa a los personajes es distinto. Siendo la serie, ellos todo el tiempo están impulsados por cosas, o sea, motivaciones humanas, por los vínculos que tienen. Ellos se tienen que mover porque tengo que cuidar a las personas que tengo cerca, a mis hijos, a mi esposa. O sea, es todo completamente humano el motor. En cambio, en el cómic, todo el motor en realidad es un motor que va mucho más allá del yo y mi familia, sino que yo tengo que luchar frente a este enemigo que desconozco, pero que me amenaza. Entonces, es como mucho más patriótico el motor que impulsa a los personajes. O sea, la primera salida que tiene Juan Salvo, el protagonista, en el cómic, en realidad él sale a buscar recursos. Él sale a buscar recursos e incluso él no es que sale porque quiere. Tiran los dados y termina saliendo que el que va a tener que ir a buscar los recursos va a ser Juan Salvo. Y él va a buscar recursos, qué sé yo. Ahí conoce, acá voy a hacer un pequeño spoiler, no es un spoiler mayor, pero si quieren pueden mutear. Él ahí conoce a Pablo, bien, que me pareció bastante interesante la manera en la que lo metieron en la historia, en la serie, porque Pablo, para los que no recuerdan, es este chico que conoce Juan Salvo y que anda ahí con él. Y en el cómic, en realidad, Pablo es un chico que está encerrado, creo que en una especie de ático o de sótano, no me acuerdo, pero está encerrado porque creo que él no era el hijo, era como una especie de... Lo habían adoptado, creo, el ferretero del barrio. Y, o sea, era una persona, me parece, bastante violenta el ferretero, y cada vez que el pibe se portaba mal, lo encerraba ahí. O sea, era una escena de violencia bastante cruda, ¿viste? O sea, el pibe se salva básicamente porque el ferretero lo encerró ahí y se murió y quedó encerrado. Entonces, solamente por eso se salvó el chico. Entonces, me parece bastante bien cómo lo adaptaron. No sé cómo hubiera sido tomada esa escena, si la hacían como que eso pasaba hoy en día. Me pareció bastante inteligente, curiosa, la forma en la que la adaptaron en la serie, que hicieron directamente que, bueno, como que a él, unos pibes haciéndole bullying, lo encerraron ahí y sobrevivió por eso. Un detalle menor, pero me pareció bien, viste, ese detalle. Pero bueno, la cuestión es esa, que en realidad cuando él sale en el cómic, cuando él sale en esta en este primer viaje, conoce a Pablo, qué sé yo, y después muy al poco tiempo, ellos entran en contacto con los militares que están tratando de hacer un frente para luchar contra lo que sea que esté pasando, y ahí los protagonistas deciden unirse a estos militares. Bien, él, incluso Juan Salvo, abandona a su familia, es una despedida, la típica no te voy a volver a ver nunca más, ¿viste? El último beso. En cambio, en la serie esto se demora mucho más. Hay mucha más desconfianza hacia los militares, tanto de los personajes como de nosotros. Creo que los espectadores, cuando estamos viendo la serie, en ningún momento confiamos del todo en los militares, ¿viste? Que en el cómic en ningún momento te genera eso, ¿viste? Vos confiás, sentís que son los buenos y ya está, ¿viste? Pero sí, en la serie te genera esa cierta incomodidad, esa cierta desconfianza. Pero bueno, se debe también a estos cambios pequeños que se van ejecutando de a poco. Porque tienen que pensar que, por ejemplo, en lo que viene siendo la serie,
Hay varios personajes incluso que no existían en el cómic. Hay varios personajes que no existían en el cómic. Uno es, por ejemplo, la mujer de Favali. Para los que conocen la historia, bueno, igual ya la mayoría de los que están acá ya deben saber. Pero bueno, básicamente Favali es el amigo, el ingeniero, ese que todas las... es como vieron en las películas cuando está el amigo hacker que le soluciona todos los problemas. Bueno, ese sería Favali, que acá justo, mira, lo tengo. Y Favali, en lo que viene siendo el cómic, realmente no tiene el familia. O sea, él no, creo que no tenía ni esposa o se le muere al principio, no me acuerdo. En cambio, acá en la serie, él tiene esposa. Incluso también la locación cambia. En el cómic, toda la historia transcurre al principio en la casa de Juan Salvo. Ellos están en su casa reunidos jugando al truco. En cambio, en la serie pasa todo esto en la casa de Favali. Entonces ahí también se introduce el personaje de la mujer de Favali, que es como darle una capa más de profundidad al personaje de Favali. O sea, es un personaje que, si bien no me gustó tanto ese personaje, esa inclusión, es un personaje que muchas veces cuestiona las decisiones de Favali, como que le muestra que él se está obsesionando con todo esto, que se lo está tomando muy a pecho. Incluso hacen una alusión ahí en un momento de que Favali se la pasa mirando series así de supervivencia. Ahí nos imaginamos nosotros, este tipo de Walking Dead, todas esas cosas. Y como que el tipo medio que está viviendo su sueño, se puso ahí en modo soy el último guerrero. Y la esposa, viste, medio que le cuestiona. A veces no sé si estoy de acuerdo con los cuestionamientos que le hace la esposa. Siento que a veces estoy más de acuerdo con Favali, pero bueno, se los cuestiona y creo que también está bueno ese cuestionamiento, viste. Entonces, por un lado tenés esa incorporación de la esposa de Favali. Por otro lado también tenés a Omar, que es este personaje que no existe en los cómics, pero que bueno, que también aporta algo, es ese quinto personaje, porque en la reunión o sea, tienen que pensar que eran 4 amigos jugando al truco. El truco no se puede jugar en números impares, entonces no tiene mucho sentido que haya un quinto integrante. Ahí dicen en la serie como, bueno, no sé qué onda, viste, él estaba por ahí dando vueltas y lo traje para que no se quede solo. Medio raro, viste, esa incorporación, pero bueno, después termina siendo un personaje bastante relevante. A mí particularmente no me cae tan bien, pero me parece que es un personaje interesante, no me pareció una mala incorporación. Y después, bueno, quizás lo que no me gustó de la serie, que son muy pocas cosas, ¿viste? Realmente me gustó mucho la serie, al margen de que, como digo, vi pasar algunos comentarios que la criticaban, de que decían que no estaba buena. A mí me gustó, porque la serie no busca ser... O sea, creo que también muchas personas que se decepcionaron es porque son esas personas, ¿viste? Que quieren que... leen un libro y quieren que la película sea exactamente igual, palabra por palabra, para después, cuando se lo muestren así, que no les guste, porque no te va a gustar. O sea, yo estuve también ahí, te conozco, sé que no te va a gustar. Después vas a decir que es una porquería, que por qué hicieron eso, que por qué no me contaron algo nuevo, que para eso ya me lo imaginé yo. Entonces sí, son personas jodidas. Pero lo mismo que estaban criticando acá en el chat son esas personas que no les gusta que... cambien una pizca de algo que estaba en la historia. Acá ellos me parece que fueron bastante sinceros de que antes de que se estrene incluso, ya habían el director, el Darín mismo que sería el protagonista, habían salido a decir, nosotros no estamos buscando hacer la misma historia. Es como una historia con muchos elementos parecidos, los nombres de los personajes, muchas cosas de la trama, el objetivo es más o menos el mismo, quizás están recorriendo caminos distintos, pero se supone que busca llegar a los mismos lugares, bien, y transmitir la misma idea. Pero la realidad es esa, que hicieron cambios y no me parecen mal los cambios. O sea, que me hayan contado una historia un poco diferente, no lo tomé a mal porque tampoco siento que fuera que arruinaron la historia original. O sea, me parece que la pudieron plasmar muy bien y sinceramente me siento orgulloso de que un producto de ese nivel de calidad visual y todo se haya hecho acá en Argentina. O sea, me parece que es ponernos un poco en el mapa de que acá podemos hacer cosas buenas. O sea, acá en Argentina tenemos muchas series, películas que quizás puede que sean buenas, pero siento que acá en Argentina se juega mucho a apuntar a, no sé, a crear buenos personajes, a crear buenos diálogos, a cosas ingeniosas y quizás hacerlas con 2 pesos, ¿me entendés? Son todas historias realistas, un poco cómicas y qué sé yo. Pero hacer una historia de ciencia ficción con ese nivel de producción y que aparezca... O sea, acá voy a hacer un pequeño spoiler a los que no quieren escuchar, muteen un segundo, bajen el volumen. O sea,
hay monstruos en el Eternauta, hay unos bichos gigantes que te comen, ¿me entendés? Y yo tenía miedo realmente cuando dijeron que iba a salir esta serie, tenía miedo que los hagan y que sean una porquería, ¿me entendés? Que se viera como una cosa toda fea, todo un mal CGI. Realmente tenía terror en ese sentido, ¿viste? De que las cosas sobrenaturales que pasan en la serie, que las arruinaran. Ahí ya vuelvo. Pero la verdad que pudieron sobrellevar muy bien, o sea, se ven bien. O sea, yo realmente cuando miraba esto decía, ¡fua! Esto lo hicieron acá en Argentina, ¿me entendés? Entonces, estoy muy conforme. Hay una sola escena que no me gustó tanto, pero es un detalle muy pavo, es un detalle muy pavo y ya porque yo soy muy obsesivo con esto. Hay una escena en la que un tren, no es spoiler, porque no vas a entender ni qué estoy diciendo, pero hay una escena en la que un tren básicamente tiene que chocar unos autos, es eso. Y lo que no me gustó tanto es que viene el tren y si se fijan bien, el tren viene, tiene que impactar a los autos y antes de que los toque hay autos que ya están saliendo volando. Es como que no sé qué pasó ahí, o sea, venías tan bien, ¿por qué? No sé quién cometió ese error, pero bueno, es eso. O sea, creo que fue eso el único detalle, así que, o sea, obviamente no son los mejores efectos del mundo, no, he visto mejores efectos en Hollywood y qué sé yo, pero que acá se viera tan bien algo argentino, realmente es eso, me siento orgulloso de la producción. Como decía hace un rato, ¿hay cambios en la historia? Sí, los hay. ¿Son tan grandes y tan malos como para arruinar la historia? No, la verdad que no los considero así. Porque también soy una persona que cuando veo algo que está basado en algo que leí, me gusta que la historia me sorprenda un poco. Porque por lo general, casi siempre que quieren hacer súper fiel, y suele ser, viste, una cosa de que uno se la imagina mejor de lo que lo van a poder plasmar con los efectos especiales y demás. Eso siempre, o sea, tu poder de imaginación en tu cabeza siempre va a ser mucho mejor que una cámara y que los CGI, qué sé yo. Entonces, bueno, casi siempre cuando son súper fieles las historias al libro o a lo que sea en lo que se basaron, casi siempre terminan siendo medio una cagada, básicamente. Entonces, me gustó que me sorprenda con algunas cosas. Incluso hay muchas escenas que no están en el cómic. Hay una escena, por ejemplo, que hay una persecución. Lo digo así, viste, medio ambiguo para que no sea spoiler. Hay una persecución en un edificio, básicamente. Que hay un montón de personas persiguiendo a un par de personas en un edificio. Y bueno, todo eso no pasa claramente en el cómic. Y realmente se sentía desesperante esa escena. Al menos a mí me generó no tanto, porque es muy corta, pero me genera un mini poquitito de ansiedad, ¿viste? No sé, me hizo acordar muchas de esas escenas de cárceles, ¿viste? De la brutalidad humana desatada, ¿viste? Que me suelen poner bastante incómodo esas escenas. Entonces como que, no sé, me pareció muy buena la verdad esa escena, la del edificio. Después no me acuerdo, había otra escena también que me había gustado mucho, la del tren. Hay una escena en la que pasa por un lugar en donde hay un montón de personas adentro de un tren y también me pareció que estaba muy buena esa escena, ¿viste? Y son escenas que no estaban en el cómic realmente. Entonces siento que muchas cosas que incluyeron terminaron siendo aciertos. También tienen que ver mucho con el tema de que, como decía hace un rato, en el cómic buscan profundizar mucho más, primero, en este elemento de tenemos que unirnos para luchar contra un enemigo, haciendo alusión a la unión. Piensen que incluso el mensaje, que es un mensaje que lo transmite, creo que en algún momento lo dicen acá en el cómic, pero siempre quedó esta frase relacionada con el cómic y ahora la serie me gustó que retomara esa frase y que la usara para promocionar la serie cuando estaban saliendo los trailers y todo eso. Es la frase "nadie se salva solo". O sea, esa frase siempre está muy relacionada con todo el mundo del Eternauta porque, bueno, es la idea que te quieren transmitir. O sea, frente a ese tipo de enemigos, lo único que puedes hacer es unirte como pueblo y luchar todos juntos. Que me parece un mensaje súper potente y súper útil para justamente una época en la que nos están tratando de transmitir que lo mejor que se puede hacer es el individualismo, que tu libertad solamente es libertad para sobrevivir vos y cagarte en los demás. Entonces, ese mensaje de nadie se salva solo, solamente podemos sobrevivir estando juntos, me parece que llega en un momento ideal, ¿viste? Así que nada, la verdad que es una serie que me gustó mucho por muchos elementos. Creo que la idea general la transmite. Y después también está eso lo iba a decir recién y me había olvidado. Algo que me pareció bastante interesante es que en el cómic se basan mucho más en este elemento patriótico, en esta idea de nos tenemos que unir y qué sé yo, y en la parte fantástica. Tiene mucho peso eso. Bien, la parte fantástica, los distintos villanos que van a ir apareciendo y qué sé yo, tienen un peso muy importante.
Acá en la serie, justamente, muchas de esas cosas, por ejemplo, el tema de la desconfianza a los militares y demás, tienen que ver con justamente de que se profundiza más en la parte psicológica de los personajes. Hay mayor profundidad en todos los personajes. Al margen de que también eso sea una estrategia para ahorrar en costos, pues pensemos que las escenas fantásticas tienen un costo mayor, ¿viste? De inversión en efectos especiales y demás. Entonces intentaron, por lo que veo, demorar lo más posible esos elementos fantásticos. Creo que hasta el capítulo 4 no empiezan a pasar cosas fantásticas. Esto digo, no voy a decir cuáles son las cosas fantásticas, quédense tranquilos. Pero bueno, no pasa nada del otro mundo hasta el capítulo 4. Son personas sobreviviendo y teniendo problemas de personas sobreviviendo. Que yo me quiero quedar con tu comida, que dónde sacaste esto, te lo quiero sacar. Y bueno, eso, ¿viste? Rescatemos a nuestros familiares. Entonces, justamente al profundizar tanto en los elementos psicológicos, meterle más capas de profundidad a la psicología de cada personaje, también al margen de que haya sido una estrategia para abaratar costos, me parece que termina teniendo un resultado muy bueno, ¿viste? Porque se justifican más algunas cosas. En lo que viene siendo El Eternauta, si bien, como digo, es una historia que amo, realmente es medio bueno, ¿viste? Es el típico, el camino del héroe, ¿viste? El héroe convocado que por su propio heroísmo sale a luchar. En cambio acá, ¿viste? Vos ves a Juan Salvo que no quiere ir a luchar, ¿viste? Él quiere estar con su familia, quiere sobrevivir, ¿viste? Y no me jodás, ¿viste? Entonces me parece bastante interesante esas capas que le fueron metiendo para justificar sus decisiones y la evolución misma de los personajes, ¿me entendés? Vos sentís realmente que están evolucionando. Quizás lo que no me gustó es que hay un par de locaciones que, por ejemplo, en la casa de Favali, que la siento que todo el tiempo están yendo y viniendo a los mismos lugares, ¿viste? Como que lo sentí medio monótono en ese sentido. No digo, o sea, todas las cosas que estoy diciendo como críticas, no son críticas al nivel de no, insoportable era esto. O sea, a mí me gustó la serie. Yo le dije de que empecé esto, me gustó realmente. Pero bueno, ahí siempre todo, ¿viste? A todo se le puede criticar algo, porque somos argentinos y siempre nos ponemos en ese puntito, ¿viste? Tenemos la vara con la que criticamos todo. Entonces, bueno, quizás lo sentí un poco repetitivo, cíclico, esto de volver a los mismos lugares una y otra vez. O sea, pensemos que en el Eternauta, en el verdadero Eternauta, el cómic, medio que es un solo viaje, ¿viste? Es un solo viaje que ellos emprenden, se despiden, ahí un besito en la mejilla, chau mi amor, me tengo que ir. Y es un viaje al mismísimo infierno, ¿viste? En donde cada vez se va a volver peor todo, ¿viste? Y parece que no hay ningún tipo de retorno, ¿viste? Entonces como que capaz que esa sensación un poquito te la quita en la serie porque siento que todo el tiempo están yendo y viniendo, ¿viste? Y eso no pasaba en el cómic. Entonces eso por un lado no me gustó, y tampoco algo que no me gustó acá, como digo, lo voy repitiendo porque el público se está renovando, ya sé que muchos de los que entraron al principio ya no están, entonces bueno, lo voy repitiendo. Cada vez que voy a decir algo que sea un spoiler que considero medio importante, lo aviso, pueden si quieren bajar el volumen, y cuando termino de hacer el spoiler, voy a hacer así, hago así con la mano, y pueden subir el volumen y siguen escuchando normal, ¿bien? Pero bueno, hay una cosa que tampoco me gustó, que es el tema de que en el cómic vos tenés al tipo que quiere ir a luchar contra lo que sea, ¿bien? En cambio, en lo que viene siendo la serie, el motor principal es encontrar a su hija, ¿bien? Juan Salvo quiere ir a buscar a la hija, de la cual no tiene casi ninguna pista, prácticamente imposible que la encuentre, y si la encuentra es muy poco probable que esté viva todavía. Entonces su camino es ese, es tratar de encontrar a mi hija. Como decía hace un rato, es una especie de versión argentina de Búsqueda Implacable, básicamente. Pero después como que bueno, eso, no sé, ¿viste? Siento que se resuelve medio... No sé, no estuvo bueno la resolución de todo ese problema, ¿viste? No quiero hablar mucho sobre eso porque sí, ahí ya empezaría a hacer spoilers. Igual, bueno, cualquiera que haya visto que haya leído el cómic, es llegado a ese capítulo, cuando empiezan a hablar de la hija, más o menos ya te la ves venir lo que va a pasar con la hija, porque no, obviamente en el cómic no pasa lo mismo, porque la hija nunca sale de la casa, pero a otros personajes le pasa cosas parecidas. Entonces ya empezás a ver venir, ¿viste? Por dónde va a ir eso. Pero siento que la resolución de ese problema fue... ¿Viste? Me hace acordar de ese meme que dice ponele voluntad, ponele voluntad. Bueno, es eso, ¿viste? Como que no me gustó tanto la resolución. Y bueno, y si conocías un poco la historia, incluso sin haber leído demasiado
como que ya te la ves venir, ¿viste? Es medio predecible lo que va a pasar ahí, ¿viste? Así que es eso, pero realmente, o sea, excepto esas pocas cosas que fui mencionando que no me gustaron tanto, realmente es un producto que me gustó mucho porque te cuenta una historia levemente distinta, no es tan distinta, pero sí hay muchos elementos que se van cambiando. Ahí hablé un poco de algunos personajes, hay escenarios que están distintos, hay situaciones que en el cómic ocurren de una manera, o sea, piensen que hay un camino trazado en el cómic que al hacer un camino distinto en la serie, y bueno, hay un montón de hechos que no pasaron, lugares que no fueron visitados, que sí son visitados en el cómic, pero me parece que está muy buena desde lo visual. Realmente lo visual me sorprendió mucho. Desde el argumento de la historia, el guión me parece que es un guión bastante fuerte. Aunque bueno, obviamente tiene algunos puntos flojos que son los que le estaba criticando recién. Y nada, me parece que está buenísimo que se la hayan jugado y que hayan puesto, o sea, la ficha fuerte por una historia argentina, realmente. Siento que es eso, o sea, en vez de estar tanto criticando, porque vi muchas críticas, viste, de la serie, deberíamos aplaudirlo, ¿viste? Está bueno que aparezcan productos así que... Porque después estamos hablando todos de, no sé, de el juego del calamar. A mí realmente el juego del calamar medio que me parece una cagada. Lo digo así nomás. A mí no me gustó el juego del calamar. No sé si terminé de ver la temporada... Sí, la terminé de ver la temporada 1, medio obligado. Y después ya no quise ver más, no me gustó. Este producto realmente siento que es mucho mejor que muchos de estos productos que últimamente estaban dando vuelta y es argentino. Entonces deberíamos estar contentos realmente. A ver, que voy a leer un par de comentarios porque sí, hasta ahora me puse a hablar y no sé que no estuve leyendo comentarios. A ver qué dice. Los cinéfilos españoles que sigo están maravillados más allá de la actuación de Darín. Sí, yo también, o sea, yo vi muchas críticas malas y muchas críticas buenas. Que también el hecho de que se esté hablando mucho de un producto, creo que es bueno, incluso las críticas, toda oportunidad en la que estén hablando de vos es una propaganda también. O sea, significa que estás en el mapa todavía. Lo peor que puede pasar a un producto o a una persona que busca un cierto nivel de reconocimiento es pasar desapercibida. Que nadie hable de vos, ni para bien ni para mal. Creo que es lo peor que le puede pasar. Entonces, que estén criticando incluso también es bueno. Pero sí vi algunas cosas buenas y algunas malas. Pero bueno, más o menos por ahí, sí, tengo más cosas, pero bueno, como que las fui mezclando, las fui llevando en un camino, es un poco, viste, o sea, el camino que yo tracé era como el cómic y el directo que estoy haciendo ahora es como la serie, viste. En el momento empecé a improvisar, a llevar otras variantes y bueno, fue cambiando un poco la idea, viste. Pero bueno, era eso, o sea, sí, en la serie realmente hicieron muchos cambios, que no los siento cambios que sean negativos. Muy pocas cosas realmente me molestaron en esos cambios. Pero sí, me parece que es una historia que tiene mucho potencial y que realmente los que no la vieron a la serie y no conocen el cómic y demás, nada, que los que no conocen realmente todavía no vieron nada. O sea, la historia cada vez va evolucionando más, cada vez se vuelve más delirante y llega a un punto que, o sea, a mí yo recuerdo cuando leí el cómic del Eternauta, recuerdo que llegué a un punto, al principio ¿vieron ese meme que te ponen una cosa así? Te dice, ¿cómo me sentí al principio? ¿Cómo me sentí después? ¿Cómo me sentí al último? Bueno, yo al principio era un poco como, mira, qué historia curiosa. Después como, che, esto se está poniendo bueno. Y después era una cosa como, llevo 8 horas sin dormir, pero necesito saber cómo va a terminar esto. Un poco así fue mi experiencia leyendo El Eternauta. Así que nada, me puso muy contento realmente cuando me enteré que iba a salir una adaptación del Eternauta. Y me gustó mucho la serie, así que estoy expectante a ver qué va a pasar con la segunda temporada. Un último comentario, dice, me parece que la historia llevada a la pantalla, quedándose corta en el camino, puede ser una buena invitación a meterse de lleno en la historia del... Sí, seguramente. Incluso muchas editoriales, Planeta y demás, sacaron ediciones nuevas del Eternauta, así que sí, muchas personas van a llegar al cómic gracias a lo que viene siendo la serie. Sí, eso sí, totalmente ya dado por hecho, ¿viste? De que va a ser así. A lo que iba recién era eso, de que si no la conoces y poner que no te querés meter todavía en el cómic y demás, todavía te falta muchísimo. Es una historia que tranquilamente el libro 1 podría tener unas 2 o 3 temporadas más.
Pensá encima que a esta historia le están metiendo subtramas que no existen en el cómic, subtramas relacionadas con cuestiones emocionales, familiares y qué sé yo. Entonces eso va distendiendo la historia, la va alargando. Entonces tranquilamente podrían haber 2 o 3 temporadas más solamente con el primer libro. Y pensá que en realidad son, por el autor, por Oesterheld, son 2 los libros que publicó. Entonces tranquilamente, si funciona, si no la cagan en algún momento, si no pincha la serie, podría tener 7 temporadas, 6 temporadas, ¿viste? Que sería hermoso, sería hermoso, porque si la serie le va bien, cada vez van a tener un nivel de inversión mucho más grande y las cosas que se vienen, son alucinantes las cosas que se vienen. Entonces, eso, con el nivel de inversión suficiente para poder hacerlo y que no se vea todo trucho. O sea, estoy esperando que salga la próxima, así que vamos a ver, estoy también expectante a ver cómo le va a esta serie. Creo que le va a ir bien, de momento escucho más críticas buenas que malas, entonces esperemos que le vaya bien. Acá en Argentina veo que ya está número 1 en Netflix y qué sé yo, lo que sí, siento que Netflix ahí se la recontramandó, porque un error que noté de Netflix acá, y esto es totalmente de Netflix, porque no creo que los creadores de la serie tomen partido en ese tipo de decisiones, es la forma en la que la publicaron a la serie. Esta era una serie para subirla por capítulos semanales. No era una serie para que toda la tiren así de entrada y en una noche se la fumen todos. No, esta era una serie para verla. Obviamente, yo si hubiera pasado eso, me hubiera dado un poco de bronca porque, pero toda la semana. Pero al mismo tiempo hacía que todo el mundo esté enganchado, que cada vez se vaya generando más expectativa, que todo el mundo esté hablando de eso, con teorías de lo que va a pasar, y cada vez se va potenciando más ese producto, ¿viste? Entonces realmente esta era una serie para publicarla de manera semanal, ¿viste? Ahí se la remandaron Netflix. Ojalá, si después publican la segunda temporada, que lo hagan así, ¿viste? Porque ayudaría mucho al producto de esa manera. Se volvería, ¿viste? El evento semanal. O sea, realmente llegamos, no sé si se dieron cuenta, antes cuando vos eras más joven y qué sé yo, había, viste, ciertos rituales que teníamos las personas, que a tal hora había un programa de televisión o que pasaba algo semanalmente, viste. Ahora como que ya nos quitaron eso, ya no tenemos rituales. Uno puede mirarse una serie, un programa todo de corrido en un día nomás y ya está. Ya se perdió eso de ir a esperar a que llegue tal día, que van a subir tal cosa, ¿viste? De reunirte con todos tus familiares, que sea un evento ya, ¿viste? Como, no, nos vamos a juntar a ver, no sé, el último capítulo de Game of Thrones, nos juntamos con todos mis amigos. Eso se perdió, ¿viste? Entonces siento que justamente como se perdió eso, y si bien no hablamos de eso, es algo que todos en el fondo sentimos, quizás no lo racionalizamos, pero sabemos que nos falta algo, que necesitamos. Entonces justamente siento que cada vez que un producto es entregado de esa manera, al margen de que obviamente tiene que ser un producto bueno, por algo tienen éxito. Si el producto es bueno y te lo entregan así semanalmente, termina teniendo éxito. Piensa en casi todas las cosas que fueron pasando así, que eran buenos productos obviamente, tuvieron un éxito, pero total, por una cuestión de que se va generando eso. O sea, nosotros necesitamos en nuestra vida ese elemento de ritual, ese elemento que nos convoque, ¿bien? Porque para muchas personas quizás sigue siendo el fútbol, no sé, los domingos que juega, pero no todos somos fanáticos de fútbol. A mí me gustan por ahí los partidos de Argentina, pero después yo no sigo ningún equipo, me da igual eso, entonces no tengo ningún elemento en mi vida que sea así como de ritual. Y siento que también es eso, o sea, siento esa carencia y creo que en el fondo todos la sentimos. Entonces, bueno, o sea, si vos a un producto bueno segmentás y lo entregás así, de forma pausada, teniendo que esperar, creo que también eso ayuda mucho a potenciarlo, ¿bien? Entonces sí, la verdad que en el fondo de mi corazón lamento mucho el tema de que el Eternauta lo hayan subido todo así de una. No era un producto para que la gente lo queme en un día. Porque así también va a pasar que va a pasar una semana, 2 y después ya nadie va a estar hablando del Eternauta. O sea, entonces no, la verdad que me pareció una porquería eso. Me hubiera encantado realmente que lo subieran por semana. Siento que es eso. O sea, me hubiera gustado juntarme con amigos o con gente a mirar el Eternauta. Hubiera sido un lindo plan para un sábado, para un domingo, ¿viste? Nos juntamos a ver el capítulo del Eternauta. No iban a ser tantas juntadas igual porque tiene 6 capítulos nomás, pero
Pero bueno, se iban a disfrutar esas juntadas, iban a ser juntadas potentes. Así que nada, es una lástima realmente que bueno, que lo hayan subido de esa manera. Gracias a las personas que se quedaron en el directo. Espero que les haya gustado también el directo y el producto, el Eternauta. Realmente es un producto muy bueno, así que ojalá que lo hayan disfrutado o lo vayan a disfrutar, porque algunos decían, viste, ahora en el directo que todavía no lo vieron, que lo iban a ver y qué sé yo. Entonces, bueno, espero que lo disfruten, realmente es muy bueno y los invito a después que se metan en el cómic, bien que lo lean porque también está muy bueno. Así que nada, voy cortando por acá. Chau y nos estamos viendo próximamente.